Hola niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a nuestra clase número 8 de matemáticas para los terceros básicos. En esta oportunidad vamos a resolver problemas con la técnica Mora y vamos a aplicar la estrategia de cálculo mental, sumar completando la decena más cercana. ¿Qué es la técnica Mora? La técnica Mora es una estrategia que me va a ayudar a resolver problemas matemáticos de manera más ordenada. La M me indica que tengo que marcar los datos relevantes del problema. La letra O me indica que debo organizar los datos en el espacio de trabajo. La letra R me indica que debo resolver el problema. La letra A me indica que debo analizar y responder a la pregunta. Necesito que vayas en busca de todo lo necesario para esta clase. Tu libro Aptus, tu cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y tu estuche. Si no lo tienes a mano, pausa el video y anda en busca de ellos para luego continuar con la clase. En la clase anterior utilizamos esta plantilla para completar la decena más cercana, en la cual tenía 3 pasos, los cuales están al lado izquierdo de la plantilla, ¿cierto? Donde teníamos que completar la decena más cercana, luego debíamos descomponer el segundo número o sumando y por último debía sumar. Recordemos algunas cosas muy importantes. Los números con decenas exactas, es decir, que no tienen unidades, solo terminan en ceros. Por ejemplo, número 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Todos estos números son decenas exactas, sin unidades y contienen el número 0. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque cuando yo utilizo la estrategia de completar la decena, debo obtener números con decenas exactas, es decir, números como los que muestro acá. Vamos a observar una tabla que vimos en la clase anterior. ¿Se recuerdan de esta tabla? Aquí tengo 26 recuadros rojos. Si tengo 26, ¿cuánto le faltará para completar 30? Recuerden que mi objetivo en completar la decena es obtener un número, una decena exacta, números que terminen en 0. Entonces, si tengo 26, ¿cuánto le falta para completar 30? Le faltan 4, ¿verdad? Perdón. Le faltan 4 para completar 30. Y acá, cuando yo le agrego esos 4, recién obtengo mi decena más cercana, es decir, mi decena exacta. También lo vimos con este paso, con el ejemplo de esta tabla. Son los mismos pasos que vimos en la plantilla. Te los muestro a continuación de la siguiente forma. Paso 1. Completo la decena más cercana. En el ejemplo 48 más 4, debo decir ¿cuánto le falta a 48 para completar la decena más cercana? Yo, para obtener el número exacto, es decir, una decena exacta que termine en 0, debo pensar que el 48 está entre el número 50, ¿verdad? Esa es su decena más cercana. Por lo tanto, ¿cuánto le debo agregar a 48 para que sea 50? Le debo agregar 2, ¿cierto? Por lo tanto, le agrego 2 para completar la decena más cercana.
En el paso número 2 debo descomponer el segundo sumando, que en este caso es 4. Como yo ya completé mi decena del número 48, voy a continuar con el número 2 y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 4? Le faltan 2. Y como último paso 3, voy a sumar. Y digo 48 más 2, 50. Más 2, 52. Bueno, ahora nos vamos a enfrentar a resolver problemas utilizando la técnica o estrategia Mora, ¿cierto? Y vamos a aplicar la estrategia de completar la decena. Lo primero que debo hacer cuando me enfrento a este tipo de problemas utilizando la técnica Mora es leer el problema. Lo vamos a leer. Alicia leyó 23 páginas de su libro el lunes y 15 páginas el martes. ¿Cuántas páginas ha leído en total? Una vez que leo el problema, voy a marcar, como me lo indica aquí la letra M, voy a marcar en un círculo los datos, es decir, los números que aparecen en el problema. Voy a encerrar en un círculo el número 23 y el número 15. Luego voy a marcar la pregunta con una línea. La voy a subrayar. Una vez hecho eso, voy a organizar los datos, es decir, los números que encerré en los círculos 23 y 15, los voy a organizar acá y los voy a identificar. Voy a colocar lunes 23 páginas, martes 15 páginas. Luego, en la letra R voy a resolver el problema. ¿Cómo lo voy a resolver? Utilizando la estrategia completando la decena. ¿Qué números voy a utilizar? El número 23 más 15. ¿Por qué? Porque la pregunta dice ¿cuántas páginas ha leído en total? Es decir, me está indicando que debo sumar. Una vez que realizo la operación, me voy acá a la letra A y voy a analizar y voy a responder la pregunta. Fíjense bien, acá lo tenemos resuelto. Leo el problema primero. Como segundo lugar, voy a marcar en círculo los datos, con una línea la pregunta. Luego voy a organizar los datos. Lunes 23 páginas, martes 15 páginas y voy a identificar lo que me preguntan, el total, para saber qué operación debo realizar. Luego voy a resolver el problema. ¿Qué debemos hacer para calcular cuántas páginas leyó en total? Como me están preguntando por un todo, es decir, por un total, y tengo las partes, que serían mis datos, 23 y 15, tengo que sumar. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando la estrategia de completar la decena más cercana, ya que eso es lo que me piden en la actividad. Lo pueden hacer de la siguiente forma, con su esquema, como lo muestro acá, 23 más 15, como primer lugar, completo la decena más cercana y digo, ¿cuánto le falta a 23 para convertirse en 30? Le faltan 7. Ahora, voy a descomponer el segundo sumando, que en este caso sería 15. Y digo, ¿cuánto le falta a 7 para llegar a 15? Le faltan 8. Luego sumo 23 más 7, 30, más 8, 38. Esto que lo utilizamos aquí con la plantilla, ustedes lo pueden traducir en esta misma operación. Es solo transcribir lo mismo, 23 más 15
23 más 7 más 8, 23 más 7 más 8, 30 más 8, 30 más 8 es igual a 38. Y por último, analizo y respondo. El lunes leyó 23 y el martes 15. En total leyó 38 páginas. Vamos con el segundo ejercicio. Recuerde que lo primero que deben hacer es leer el problema. En una carrera de bicicleta, Jorge recorrió 23 kilómetros y Bernardita recorrió 12 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrieron entre los dos? Una vez leído el problema, voy a marcar, ¿cierto? Voy a marcar los datos, que serían los números 23 y 12, y luego voy a marcar con una línea la pregunta. A continuación voy a organizar los datos. Jorge recorrió 23 kilómetros y Bernardita 12 kilómetros. Identifico la pregunta, que la tengo subrayada. ¿Cuánto recorrieron entre los dos? Luego voy a resolver el problema con la estrategia completando la escena más cercana. Puedes utilizar tu plantilla para resolver el problema. 23 más 12. Y digo, ¿cuánto le falta a 23 para completar la escena más cercana? Es decir, debo llegar a un número exacto, una decena exacta, que sería en este caso 30. ¿Cuánto le falta a 23 para llegar a 30? Le faltan 7. Luego digo, ¿cuánto le falta a 7 para llegar a 12? Le faltan 5. Y luego sumo. 23 más 7, 30, más 5, 35. Esto de la plantilla lo pueden traducir a esta operación. 23 más 12, 23 más 7 más 5, 23 más 7 es igual a 30, más 5, 35. Y por último, analizo y respondo. Jorge y Bernardita recorrieron 35 kilómetros. Ustedes deciden qué estrategia utilizar. Pueden utilizar la plantilla o pueden traducir a esta operación. Vamos con el último ejercicio. La vamos a hacer juntas. Primero, debo leer el problema. Julia tiene 32 rosas y 12 claveles. ¿Cuántas flores tiene en total? Una vez que lo leí, voy a marcar los datos, es decir, los números del problema, 32 y 12. Luego de haber hecho eso, voy a organizar los datos y los voy a identificar. 32 rosas y 12 claveles. Me preguntan por el total, ¿cierto? Luego de eso, voy a resolver el problema con la estrategia de completar la escena. 32 más 12, digo, ¿cuánto le falta a 32 para llegar a 40? 8. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 12? 4. Y luego sumo. 32 más 8, 40, más 4, 44. También puedes utilizar tu plantilla para resolver el problema. 32 más 12. ¿Cuánto le falta a 32 para llegar a su escena más cercana? Que en este caso sería 40. 8. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 12? 4. Y luego sumo 32 más 8, 40, 40 más 4, 44. Y por último voy a analizar
y responder a la pregunta. Ahora te toca a ti avanzar en tu ticket de salida de esta semana. Vas a realizar el ticket de salida de la página 67 de tu libro Aptus. Recuerda los pasos. Debes primero leer el problema, marcar los datos con un círculo, la pregunta la debes subrayar, luego debes organizar los datos, resolver el problema y por último analizar. Recuerda que la estrategia que te piden para resolver el problema es la estrategia completar la decena. Por lo tanto, puedes utilizar tu plantilla para resolver los problemas que se plantean acá. Esos dos problemas son tus tickets de salida. Recuerda entonces que en esta clase aprendiste lo que es la técnica o estrategia Mora, que consiste en marcar datos relevantes del problema, organizar los datos en el espacio de trabajo, resolver el problema y analizar y responder a la pregunta. Espero te haya servido este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal YouTube Aprendiendo Juntos. Puedes utilizar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Que estés muy bien. Chao, chao.